Quería recordaros que la due diligence en su origen se pidió por la Fundación y fuimos nosotros los que de alguna forma impulsamos el hecho de que se hiciera este due diligence. Nos parecía absolutamente imprescindible de cara al futuro del club y de cara a los futuros inversores hacerla. El equilibrio que tenemos que guardar entre la información que suministremos aquí, la confidencialidad de muchos de los cuadros y mucha de la información que es sensible y que puede afectar incluso la propia evolución del club, podría en positivo o en negativo, según qué dato sea, y el derecho que tienen los accionistas también a recibir la información. Por lo tanto, es un equilibrio que vamos a tratar de ser respetuosos, ¿no? Nosotros hubiéramos comprado a ese jugador, lo tendríamos en nuestro activo. ¿Qué le pasaría a este criterio? Que, como nos lo han prestado, deberíamos 100 millones más. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Al mes lo vendemos y sacamos 120 millones y lo tenemos en caja. ¿Cuál sería el endeudamiento? Si no pagamos la deuda, si no seguimos sin pagar la deuda, tendríamos el mismo endeudamiento. Sin embargo, hemos ganado 20 millones y hemos recuperado la inversión, que está en el activo. ¿Qué hace, por lo tanto, KPMG aquí? Lo que hace es descontar partidas que nos deben. Si yo debo 436, ahora lo vais a ver, y tengo dotaciones o me deben por deudas clubes que yo les he vendido jugadores, las deduzco de la deuda. ¿Entendéis? Y este sería el criterio que aplica KPMG para estimar el endeudamiento neto. Pasivo total menos patrimonio. Este está hecho para el año 2010, pero lo podemos hacer para cualquier año. Pasivo total, 516 menos patrimonio neto, 459. Esta es la deuda bruta. Si le resto tesorería, 446 deuda neta. Punto. Los datos coinciden, como os he comentado, con las informaciones que ya disponíamos, oficiales, como es lógico. Nos encontramos con que con la planificación prevista, que no es nada optimista, sino que está aceptada por KPMG con los criterios de máxima rigor y exigencia, las operaciones del club nos permiten ir iniciando un saneamiento paulatino, se puede observar claramente. No hay ahí disminuimos el pasivo, entramos en resultados operativos positivos por primera vez en no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que el club, aplicando esta estrategia y cumpliendo los objetivos pactados con KPMG, que son, insisto, bastante exigentes, el club es viable, clarísimamente viable, y esto puede tranquilizar perfectamente a todas las entidades que hasta ahora nos están apoyando, empezando por Bankia, que ha creído en nosotros y nos ha dado margen de maniobra. Insisto, y merece la pena, que a diferencia de otros importantes clubes, nosotros con Hacienda estamos al día. Y ni siquiera tenemos hipotecado nada de los ingresos futuros. De los ingresos, como también tienen otros clubes hipotecados. Por ejemplo, los de televisión, por ejemplo. Y eso también hay que decirlo.